Hola, buen día, ¿cómo están? Javier Vargas aquí con una entrega más de esta idea, de este proyecto de motivar a todas las personas y que el principal beneficiado pues soy yo. Y también de hablar de temas que son importantes y sobre los cuales siento que es necesario que vayamos teniendo cada vez más conciencia, que vayamos teniendo cada vez más incluso empatía, ¿verdad? Con los demás. Y hoy vamos a hablar de lo que es la libertad de expresión. Algo que cualquiera diría, pero es que eso está más que claro. Yo puedo decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿verdad? Porque yo soy libre de expresarme como quiera. Y ciertamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada el 10 de diciembre de 1948 por 50 países en ese momento, en París, establece lo siguiente. Dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Entonces, veamos cómo la libertad de expresión, el derecho que yo tengo a expresar lo que pienso, mejor dicho, no tiene límites y es universal. Ahora bien, un año después, en noviembre del 49, entra en vigencia la Constitución Política de Costa Rica y en su artículo 29, nuestra Constitución Política se refiere así a la libertad de expresión. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y el modo que la ley establezca. Y aquí ya entra una puntualización. Es decir, yo sí soy libre de decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Soy libre. Pero ¿qué tengo que entonces que tener? Tengo la libertad, pero también tengo la obligación de asumir la responsabilidad por aquello que yo diga. No es simplemente, uy, sí, yo digo lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ok, un momento. Sí, es cierto, a usted nadie le va a poner una mordaza en la boca. Puede hablar, pero cuando usted ejerza su derecho y de alguna manera violente el derecho ajeno de la libertad, vas a tener que pagar las consecuencias de eso. En esa línea, en 1966, se firma lo que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este en su artículo 19, que es correlativo con el 19 de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice lo siguiente, y en lo que nos interesa. El ejercicio del derecho previsto, o sea, de la libre expresión, entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para dos objetivos fundamentales: asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Y es aquí, como decimos en buen puriscaleño y tabarceño, es aquí donde la chancha tuerce el rabo, ¿verdad? O donde la mula botó a Genaro. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los estados, pueden usar este tipo de reglamentos para oprimir al pueblo y para limitar su derecho de expresión. Vamos a ver, en Estados Unidos yo no me imagino una sola persona
que pueda manifestar abiertamente, yo soy, por ejemplo, seguidor de Al Qaeda. No lo creo. Casi que inmediatamente le va a caer encima no sé cuánta gente para investigarlo y qué tiene usted que ver con Al Qaeda por el lamentable hecho de las Torres Gemelas de aquel famoso 11 de septiembre. Tristemente célebre 11 de septiembre. O en Cuba. En Cuba, por ejemplo, el gobierno puede decidir si lo que usted está diciendo atenta o no contra la seguridad nacional. Y si resulta que ya el extinto líder comunista Fidel Castro, yo me paraba en una plaza pública y decía que Fidel Castro aquí, que Fidel Castro allá, y las autoridades consideraban que yo estaba poniendo en peligro la seguridad nacional, me podían encarcelar o lo que fuera necesario. Porque, ojo, está establecido por la ley. Entonces no están violando derechos humanos. ¿Sí o no? No, porque la ley lo faculta. Aquí lo dice en ese pacto. ¿Qué pasa en nuestro caso y con los recientes hechos tan frustrantes como este de la cochinilla? Que ahorita se nos olvida, se los puedo asegurar. Es más, yo estoy seguro que nuestros estratos políticos y la gente involucrada en estos temas estuvo sumamente feliz de la tragedia de Turrialba. Estoy seguro. Y de las inundaciones de Matina y las calles caídas y todo eso. ¿Por qué? Porque se distrae la atención. Entonces, ya no estamos tanto en el caso Cochinilla, porque urge ver qué pasó en Turrialba. Entonces, nuestros noticiarios, ¿dónde van a estar? Donde le generen mayor ranking de audiencia, eso es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pienso que posiblemente dentro de unos años vamos a recordar al caso Cochinilla como recordamos hoy el Banco Anglo, como recordamos el cementazo, como recordamos los famosos confites de hace un montón de tiempo, como recordamos ciertos vuelos de no sé qué presidente, para que cuidado no está capaz que me voy yo a la cárcel, ¿verdad? De no sé qué presidente que tenía que ver con no sé qué narcos. O sea, va a quedar en nada, posiblemente va a quedar en nada. Ahora bien, eso no implica, y por muy terribles que sean las situaciones, por ejemplo, que yo fuera y dijera, mire, es que tal fulano o tal fulana, dueños, dueñas de tales empresas, son unos ladrones. No, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo dijera algo así, tendría que tener en mi mano pruebas de que eso es real, verídico. ¿Por qué? Porque esta persona perfectamente podría decir, ah, sí, Javier, usted dijo eso. Venga, por favor, y me lo demuestre en un tribunal. Y Javier se va a quedar exactamente sin dónde caer muerto, seguro de pagarle abogados, para terminar posiblemente algún día admitiendo, no, mire, en realidad yo me equivoqué. Por ejemplo, estas personas cuando ahí en Escazú hicieron todo el teatro este de arrestar a uno de estos empresarios involucrados en esto, habían personas alrededor de este señor que le gritaban y le decían cosas. Y eso quedó en cámaras y todo eso. Si una de estas personas quisiera desgastarse en eso, perfectamente demanda a una persona de estas por difamación. Entonces, ¿es cierto? ¿No es cierto? A mí no me corresponde determinar eso. Le corresponde a los tribunales. Y una vez que los tribunales resuelvan, yo tengo dos alternativas. Yo podría oponerme al fallo de los tribunales y manifestarlo, diciendo, mire, los tribunales se equivocaron. O, no sé, tener alguna otra situación o algo así. Pero no puedo simple y sencillamente decir lo que se me pegue la gana. Es que la libertad de expresión no es eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, aunque yo tengo el derecho de manifestar mis opiniones, tengo también la obligación y la responsabilidad de asumir las consecuencias de esas opiniones que estoy expresando. Hoy más que nunca, como nunca jamás en la vida, disponemos de medios de comunicación súper rápidos,
y que nos permiten alcanzar una audiencia jamás vista. Nunca en la vida se había visto semejante cosa, de que pudiéramos llegar a tal alcance. Si no, véalo usted que tal y tal noticia, cuando usted se dio cuenta, es viral. ¿Qué significa viral? Que en términos de 2, 3 horas o un día o 2 días alcanzó a 2 millones de personas. Una cosa increíble, como la gasolina, que es así, súper explosiva. Igual son los medios de comunicación actuales, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo jamás olvidar ese famoso 11 de septiembre. Yo iba para mi trabajo y recuerdo entrar a una farmacia a comprar no sé qué y ver la noticia en directo, donde las torres estaban cayendo. Porque así son los medios de comunicación hoy por hoy, súper rápidos, súper rápidos. Alcanzamos ya no solo fuera de nuestras fronteras, sino otras razas, culturas, estratos sociales, nivel educativo. Mire, tal vez a Javier Vargas, una persona encumbrada por allá de qué sé yo, nivel social, dice, ¿quién es ese chavalo? Ah, un contador de allá, de Tabarcia de Mora. ¿Y dónde queda Tabarcia? De allá, entre Puriscal y Ciudad Colón. Bueno, la persona. Ni tengo idea de quién puede hacer ese carajo, ni me interesa. Pero tal vez un día, viendo cosas en una red social, escuche algo que yo dije y le interese al menos quizá para oponerse y para decir, vea qué poco de tonteras está diciendo esa persona. Pero bien que mal, ese medio, llámesele YouTube, llámesele Facebook, llámesele lo que sea, está permitiendo que me escuche una persona que de otra manera a mí no me abriría la puerta, de ninguna manera. Entonces, lo más importante a la hora de ejercer el derecho de la libre expresión es ser responsables con ese derecho. ¿Por qué? Porque a partir de ese derecho se pueden generar cosas buenas o malas. Nuestras ideas, creencias, convicciones y opiniones. Con eso podemos generar un cambio. Nosotros, a través de nuestra expresión, de nuestro uso del derecho de la libertad de expresión, podemos generar un cambio en las personas. Cambios positivos o cambios negativos, que muchas veces no solo afectan a aquellos que se adhieren a mi manera de pensar o a mis ideas o a mis convicciones, sino a mucha gente más. Vamos a ver un caso. En 1964, Martin Luther King Jr. recibe el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué le dan el Premio Nobel de la Paz? Por su mérito como activista hacia terminar con la segregación racial estadounidense y la discriminación racial a través de medios violentos. Perdón, a través de medios no violentos. Eso era lo que promovía Martin Luther King. Queremos que se termine la segregación racial, que negros y blancos puedan compartir en cualquier lugar, escuelas, colegios, autobuses, donde sea, sin discriminación racial, por medios como pacifistas, no violencia. Vean lo que dijo en su famoso discurso, Yo tengo un sueño. Así habló Martin Luther King. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Así. Este era Martin Luther King, haciendo una revolución pacífica en los Estados Unidos, en pro del derecho de sus hermanos, toda la población negra estadounidense. Pero 4 años después fue abatido a tiros. ¿Y por qué? Quizás con el afán de silenciarlo, porque de alguna manera su lucha no violenta estaba moviendo los cimientos de una nación donde entonces negros y blancos no podían compartir los mismos espacios, ni escuelas, ni autobuses, y otro montón de atropellos. Muy posiblemente había gente muy respetable, muy honorable en los Estados Unidos en aquel tiempo, que creyó que lo mejor era el exterminio de este hombre, de Martin Luther King. Y sin embargo, ¿qué estaba haciendo? Abogando por los derechos humanos, abogando por la libertad. Ahora bien,
devolvámonos un poco más en la historia. El 20 de abril de 1889, así que si usted conoce a alguien que haya nacido el 20 de abril, quizás esta fecha, este dato no le agrade mucho. El 20 de abril de 1889 nació uno de los personajes más funestos de la humanidad, más funestos. Y primero esta persona dijo lo siguiente en uno de sus discursos. Dijo: con ello demostramos de nuevo que nosotros, los bárbaros, entiéndase aquí el pueblo de Alemania, somos de nuevo los más humanos, según demuestran los hechos. Además, somos tan espléndidos que ofrecemos a los judíos un nivel de vida mucho más alto del que tenemos nosotros mismos. Estos son los inicios de la carrera del famosísimo Adolf Hitler. Y posteriormente, justificando lo que sería el exterminio masivo más grande de la historia, manifiesta este mismo señor lo siguiente: pero en Alemania, a partir de 1940, vivirán unos 80 millones de personas de una misma raza y alrededor de nosotros casi otros 8 millones de personas que racialmente pertenecen de hecho a nuestro pueblo. Quien dude del futuro de este gran bloque humano o no crea en este futuro no puede ser otra cosa que un débil. Y de esta manera Adolfo Hitler sacudía al pueblo alemán, vibraba el pueblo alemán, diciendo: vamos a ser una sola nación, vamos a ser una raza pura. ¿Qué quería decir? Que todo lo demás que no fuera alemán era impuro. Todos, y evidentemente los judíos primeramente. Gracias a Dios, la Segunda Guerra Mundial terminó y con ella las prácticas genocidas de Hitler y su pandilla de asesinos. Gracias a Dios. Sin embargo, aún hoy, gente, aún hoy, hay personas que defienden el nazismo. Hay personas que siguen diciendo: los blancos somos una raza suprema. O quizás por allá también algunos extremistas negros lo dirán: los negros somos una raza suprema. O los chinos, extremistas, los chinos son, o la gente está de Arabia Saudita y Egipto de su lado, nosotros somos, ¿verdad? O los judíos, nosotros somos la legítima raza correcta. Por Dios, ¿cómo podemos decir eso? ¿Cómo puedo yo en mi libertad de expresión decir que soy más que cualquier otro? Eso es un gravísimo error y por mucho tiempo eso ha causado devastaciones en la humanidad, tremendos daños. Ahora, hemos hablado de estos personajes, ¿ok? Está bien, Martin Luther King, Hitler, todo el mundo los conoce, etcétera, una gran influencia a nivel de la humanidad, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con el ciudadano como usted y como yo? Quienes no hacemos uso de esas tribunas tan grandes que sabe esta gente. Nosotros no tenemos 60,000 personas al frente como los tuvo Hitler en alguna ocasión, 100,000 personas como las llegó a tener el Dalai Lama en el Central Park en Estados Unidos. No, no hablamos de esas multitudes, hablamos de usted y yo, ciudadanos, llamémosle así, comunes y corrientes, extraordinarios, pero llamémosle así, ciudadanos como cualquier otro. Que tenemos que hacer la misma fila del seguro, que tenemos que esperar las presas igual, que tenemos que pagar el viaje igual que cualquier otro ser humano de nosotros, ¿verdad? ¿Qué impacto puede tener en los demás el hecho de que nosotros ejercemos nuestro derecho a la libre expresión? ¿Qué impacto podemos tener? Entonces, ¿qué pasa? Ninguna opinión, ni una sola, puede ser impuesta ni silenciada por la violencia. Ojo, ni impuesta ni silenciada. De manera que si alguien promueve nuevamente que en la humanidad debe haber esclavitud, si alguien lo promueve abiertamente y que debe haber otra vez segregación racial, entonces deberá de nuevamente levantarse voces. Me encantaría ser uno de esos, aunque no me gustaría que volviera el mundo a semejantes cosas, pero si fuera así, me encantaría ser uno de esos que levanta la voz y que dice: un momento, no, hay que defender el trato igualitario de todo ser humano.
Y como se ha comprobado una y otra vez en la humanidad, gente, una y otra vez en la humanidad se ha comprobado que lo verdadero, lo puro, lo bueno y lo correcto termina prevaleciendo. Siempre es así. Por muy fatales que fueran las condiciones en ese momento, al final de cuentas, lo puro, lo bueno y lo correcto prevalecen. ¿Por qué? Porque gracias a Dios en la humanidad habemos ustedes y yo sé que otro montonón de gente, un montón de personas que seguimos creyendo en lo bueno, lo puro, lo mejor. Y seguimos inclinando la balanza en favor del bien. Claro, obviamente, ¿qué pasa? La Legión del Mal, llamémosle así por molestar, ¿verdad? Tiene demasiados recursos. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Pues nos hacen titubear y a veces sentimos que aunque seamos muchos, esta gente tiene tantos recursos que se lleva la balanza para allá. Pero ¿qué pasa? Siempre termina el bien prevaleciendo sobre el mal. Eso es un principio básico de la humanidad y siempre va a ser así. ¿Viviremos otro holocausto? Dios quiera que no. Pero y si así pasara, termina prevaleciendo el bien. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Vietnam. En Vietnam mucha gente terminó diciendo, esta es una guerra absurda, nuestros hijos están muriendo por nada, no tiene caso. Se hicieron muchas manifestaciones diciendo, señores, ya basta de la guerra. ¿Por qué? Porque habían personas que decían, no, con la guerra no se soluciona nada. Pero nuestro mismo temor hace que un país se arme hasta los dientes. Por ejemplo, todos lo sabemos, Israel es no sé cuántas veces más pequeño que Estados Unidos, pero Estados Unidos no se pone a jugar duro con Israel, ¿verdad? Uy, no, lo lamento. ¿Por qué? Porque Israel tiene una cantidad de armas y un poderío militar increíble. No sé cuánto vale uno de estos misiles teledirigidos que tiene Estados Unidos. No tengo la menor idea, pero sí sé que con eso comería un montón de gente. Se harían un montón de casas. Se solucionaría quizás el problema del abastecimiento de agua de mucha gente que hoy por hoy sigue bebiendo agua contaminada porque no tiene otra manera. Bien, entonces, yo no puedo ni imponer por la violencia nada, ni mis ideas, ni puedo tampoco al que expresa ideas que son diferentes a las mías, por la brava silenciar. No podemos. Entonces, nosotros, ustedes y yo, somos responsables de la forma en que utilizamos nuestra libertad de expresión. ¿Qué pasa con quienes tenemos el don de ser padres? Pues resulta que quienes tenemos el don de ser padres, tenemos la obligación, ojo, la obligación, es que ser padre, decía Oscar de León, tú sabes lo bonito que es, ¿verdad? Jugar con él, cantarle su cumpleaños todos los años, ¿verdad? Esa famosa pieza de salsa de Oscar de León. Es demasiado bonito ser padre en todas las etapas. Claro, ciertamente, como hasta los 10 años que nosotros teníamos full control sobre los niños y decíamos, se acuesta a tal hora, y ya luego de adolescente, no, papá, yo no quiero eso, y empezamos en el estire y encoge. Es maravilloso ser padre a cualquier edad, es demasiado bueno, demasiado lindo, pero también es una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que si yo, por ejemplo, vivo poniendo en tela de duda la honorabilidad de los demás, yo vivo diciendo es que mi vecino es un ladrón, es que el presidente de la asociación ese es un mentiroso, es que la otra gente de lo del agua son unos falsos, es que la gente del cementerio, no, esos son unos avaros, qué sé yo, un montón de cosas negativas. ¿Qué pasa con mis hijos? Mis hijos van a crecer temerosos y van a crecer muy seguros, entre comillas, de que en realidad están rodeados de una bola de gente malicísima. Pobrecitos. Usted sabe qué triste. Mire, yo tengo esta certeza, tengo esta certeza en el corazón. Yo no voy a juzgar a nadie como malo ni como bueno, perdón, como malo con una primera impresión. Para nada en lo absoluto. En lo absoluto. Yo, cualquier persona que llegue a mi vida, siempre considero que viene en términos honorables, buenos, correctos. Ya si la persona me demuestra lo contrario, es otra cosa. Está loco que yo ando por ahí juzgando. No, hombre, no, hombre. Mire, recuerdo una vez que iba
iba a hacer un negocio con un carro, este carrito que tengo ahora. Y la muchacha empezó al final con unas desconfianzas tan grandes, pero tan grandes, que yo terminé diciéndole, vea, señora, no se preocupe, no me venda el carro, yo simplemente perdí el viaje, venir aquí, pero hasta eso, en ese momento tenía justamente a mi hija en el hospital por una cosilla ahí que le había pasado. Entonces, obvio, yo cumplí con la palabra de ir a comprar el carro porque ya la había dado, pero a mí me urgía estar con mi hija. Y tras de eso esta señora, le digo, no, dejémoslo así. Por dicha que el dejémoslo así, parece que fue suficiente para que la señora reaccionara y ya, listo, se acabó, hicimos el negocio. Pero yo no desconfío de buenas a primeras. Y hasta hoy, gracias a Dios, no me ha ido tan mal. Sí, en algunos momentos me he equivocado. Por ejemplo, estaba riéndome ahora con mi hermano que cuando le pagué unos jornales a un señor que me ayudó ahí a limpiar un lote mío y de mi familia, él no tenía cambio, me tenía que dar un vuelto. Entonces yo le dije, no se preocupen, la siguiente vez que me trabaja le quitamos ese vuelto, le rebajamos ese vuelto. Pues resulta que la persona ya sabía que ese era el último día que él iba a estar ahí, ¿qué les parece? O sea, yo me quedé esperando el vuelto de por vida, no importa, ¿me entiende? No importa, que es una pérdida de dinero, sí, pero eso no me hace que la siguiente persona que trabaje conmigo, si tengo que hacer lo mismo, lo voy a hacer, no me preocupa. ¿Qué es que a Javier le sobra la plata? Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que mi paz vale demasiado y yo no voy a andar por ahí desconfiando de la gente. No puedo. Hasta que, salvo que me demuestren lo contrario, claramente. Imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros vivamos diciendo que nuestros políticos son una bola de ladrones, estafadores, etcétera, 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 y que la democracia es una basura. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Ajá, lo adivinaron. Van a crecer posiblemente creyendo y promoviendo un estado de anarquía o una especie de dictadura. Y nos pasa como en Venezuela, que cuando se dieron cuenta tenían un dictador y dejó ese país hecho una desgracia de los más bellos. Quién sabe cuánto va a durar Venezuela para recuperarse por semejante cosa. Entonces, gente, y cierro con eso. Nosotros tenemos algo maravilloso que es el derecho a la libre expresión. Es demasiado bueno. Yo puedo expresarme libremente. Vean, yo hago esto y acaso nadie viene y me dice, Javier, páseme las ideas que va a decir hoy. Mañana, pásemelas hoy y se las reviso. A ver si pasa o no pasa. Pero si yo aquí dijera algo que, qué sé yo, eh, a modo de ejemplo, que a mi querida Flo de Puris le daña su reputación, si hay algo así, ella coge este video, se lo lleva al juzgado y dice, vean señores, vengo a demandar a Javier Vargas porque dañó mi reputación con esto y esto y esto. Y yo tendré que enfrentar un proceso. Y muy posiblemente tendré que hacer una disculpa pública y cuidado si no me voy a la cárcel o pagar quién sabe cuánta plata. ¿Por qué? Porque la dignidad de los demás no tiene precio. Eso, vean, hay una historia, con esto cierro, una historia vacilona ahí de un sacerdote que dicen que una señora llega y le dice eh, algo así como que había hecho una tremenda difamación la señora, pero una tremenda difamación. Entonces, para que el sacerdote, en plan de darle a la señora la enseñanza, le dice, señor, ok, vea, hágame un favor, me va a hacer el favor y va a coger a una gallina bien gorda que usted tiene, se va a subir aquí a la torre de la iglesia y la va a desplumar. Y cuando la esté desplumando, hágame el favor y tira todas las plumas al aire. Y pum, allí ven el montón de plumas en el aire. Ok. Entonces llega la señora y le dice, padre, ya tiré todas las plumas y ya todo está todo lo que es alrededor del pueblo y más allá lleno de plumas. Ajá, muy bien. Y le dice el padre, ok, ahora recójalas. Y dice la señora, el padre, imposible, ya yo no sé dónde fueron a caer esas plumas. Ya yo no sé, ok, ve, eso es lo que pasa. Cuando uno critica, cuando uno difama, cuando uno hace un mal uso de su libertad de expresión, estás haciendo un daño que no sabes hasta dónde va a llegar, que no tienes la menor idea de su efecto dominó, dónde va a terminar aquello
Entonces, tengo que ser cuidadoso de cómo uso mi libertad de expresión. Gracias, gente. Dios los bendiga. Muy sumamente agradecido de que estén por aquí conmigo. Recordar que en la noche estamos por Facebook, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso.